Muy buenas noches y bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En medio de las negociaciones celebradas en Roma, el ejército de Israel reanudó los ataques contra una mezquita en el sur del Líbano, acusando a Hezbollah de violar el alto el fuego. Una persona habría muerto y 11 resultaron heridas, según informa la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Más de $100 millones por los cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de Estados Unidos ofreció esa jugosa recompensa para quien conduzca la captura de los capos de la organización criminal mexicana, que fue designada como un grupo terrorista por la administración Trump. Tenemos reporte. La FIFA admite sus errores sobre su propuesta de abrir la puerta al capital privado, pero reafirma su total apoyo al presidente Gianni Infantino, cerebro del plan para privatizar el Mundial. El máximo organismo del fútbol sostuvo este miércoles una reunión de emergencia en Rabat. Iniciamos hablando de la ofensiva y ocupación de Israel en Líbano. El ejército israelí reanudó los ataques contra una mezquita en el sur del país de los Cedros, acusando a Hezbollah de violar el alto al fuego. Una persona habría muerto y 11 resultaron heridas, según informa la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Los nuevos bombardeos ocurren en medio de las negociaciones celebradas en Roma bajo el auspicio de Estados Unidos, que se han centrado en el despliegue del ejército libanés en las llamadas zonas piloto evacuadas por Israel. Recordemos que Tel Aviv se niega a una retirada total del Líbano mientras el grupo chiita tenga armas. Escuchemos al ministro de Defensa del Líbano. Estamos haciendo todo lo posible, lo que podamos hacer. Queremos recuperar los derechos de nuestro pueblo. Israel no limita sus ataques ni su ocupación al Líbano. En Jerusalén, su ejército continúa atentando contra los lugares sagrados del Islam. La escalada de agresiones ha disparado y multiplicado las voces de alerta en el mundo musulmán. Cancilleres y representantes de países árabes y musulmanes se reunieron en Jordania y desde ahí advirtieron que las recientes incursiones e intentos de alterar el statu quo en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa por parte de autoridades israelíes podría desencadenar una escalada incontrolable. Más detalles en el informe de Daci Lanza. Alarma entre los musulmanes por los lugares sagrados de Jerusalén. Ministros de Asuntos Exteriores y representantes de estados árabes e islámicos se reunieron este miércoles en Amán para debatir las acciones israelíes en Jerusalén. Acusan a Tel Aviv de violar el status quo sobre los lugares santos. No queda duda, Israel no tiene soberanía sobre Jerusalén este ocupada ni sobre sus lugares sagrados islámicos o cristianos. Toda medida que pretenda alterar la ley o el estatus es nula y sin efecto legal alguno. Jordania, país anfitrión, advirtió que podrían ser incontrolables las consecuencias si Israel continúa con estas acciones. Este peligro es demasiado grande para ser contenido si estalla. Por lo tanto, hacemos sonar la alarma. Israel suele restringir el acceso a la explanada de Aram al-Sharif, el complejo donde está el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Y desde la guerra en Gaza, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el líder colono Itamar Ben-Gvir, dirige grupos de judíos religiosos para que recen en el lugar. Esto rompe el delicado acuerdo con las autoridades musulmanas, que data de décadas, según el cual el lugar es administrado por una fundación religiosa jordana y los judíos pueden visitarlo pero no rezar allí. El lugar es también venerado por los judíos como el Monte del Templo, ya que, según la Biblia, allí fueron construidos el primer y segundo templo judío. En un lateral del complejo se encuentra el Muro de las Lamentaciones, donde los judíos tienen completo acceso e integralmente es el lugar más sagrado para el judaísmo. Allí, sectores colonos extremistas han declarado que aspiran a construir un tercer templo. Las insinuaciones de que Israel modificaría este status quo provocan indignación entre los musulmanes y han desencadenado actos de violencia en el pasado. Continuamos en la región del Medio Oriente. Irán anunció el miércoles un acuerdo con Omán para una nueva vía de tránsito en el estrecho de Hormuz, ruta marítima que ambos países comparten y que es epicentro del conflicto con Estados Unidos. Las dos naciones del Golfo Pérsico trabajan en una declaración conjunta que estaría sujeta a la condición de que terceros no obstaculicen el proceso. Mientras tanto, la guerra sigue su curso y Washington y Teherán no han podido regresar a la mesa de negociaciones. Aquí los detalles.
Teherán se posiciona como el principal actor en la zona y refuerza su control en el estrecho de Hormuz y sus aguas estratégicas. Para la diplomacia iraní, el acuerdo alcanzado con Omán permitiría la apertura de una nueva ruta marítima que se estima viable durante 2 a 4 meses. Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta por ambas partes han sido aprobadas. Las relaciones entre ambos países se tensaron en junio tras el fracaso del acuerdo entre Washington y Teherán para la reapertura del estrecho de Hormuz. Irán se negó a regresar a la ruta establecida previo a la guerra y solo permitió un reducido canal de navegación a lo largo de su costa. Omán abrió entonces una ruta alternativa más al sur, dentro de sus aguas territoriales, iniciativa que provocó la ira de Teherán. Si bien se desconocen detalles de la nueva ruta negociada entre ambos países, el borrador del acuerdo otorgaría a Teherán el control sobre los buques que ingresan al Golfo, una ventaja estratégica frente a Washington que, por su parte, afirma que la apertura del estrecho es inminente. Podría suceder mañana o pasado mañana. Se han logrado muchos avances. Irán quiere un acuerdo, no quiere ser atacado. Teherán sigue negando cualquier negociación con Washington y sostiene que las conversaciones mantenidas con Omán no garantizan, por el momento, la seguridad del tráfico en el estrecho de Hormuz. Ahora vamos con la información del continente americano. Más de $100 millones por los cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la jugosa recompensa que ofreció el gobierno de Estados Unidos para quien logre conducir a la captura de los capos de la organización criminal mexicana que fue designada como grupo terrorista por la administración Trump. Y es que el gobierno republicano señala al grupo sanguinario de ser responsable del tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana, donde la crisis por ese opioide ha registrado cifras récord de muertes por sobredosis. Nos amplía desde Ciudad de México Jorge Hurtado. Estados Unidos elevó al máximo la presión contra los capos mexicanos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a varios de los principales líderes del cartel Jalisco Nueva Generación con recompensas por un total de $102 millones. Es la mayor de ellas, por ejemplo, de $25 millones fue para Juan Carlos Valencia González, quien es señalado ahora como el nuevo líder de la organización tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Con ello se convierte en el capo mexicano con la recompensa más alta ofrecida por Washington, superando incluso los $20 millones que en su momento se ofrecieron por Rafael Caro Quintero. El anuncio forma parte de la ofensiva de la administración de Donald Trump que mantiene contra los carteles a los que considera organizaciones terroristas extranjeras. El director de la DEA, Terry Cole, aseguró que Juan Carlos Valencia es la prioridad número 1 de la DEA y que Estados Unidos usará todos los recursos para desmantelar a esta organización. Además dijo que existen funcionarios mexicanos que dan protección a este grupo. Una declaración que añade ahora un nuevo punto de tensión en la relación bilateral y sobre todo en materia de seguridad. En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense, en coordinación con autoridades mexicanas, sancionaron a 55 personas y empresas presuntamente vinculadas a la red financiera del cartel, además de imponer sanciones a 65 familiares, restricciones de visa también para estos 65 familiares y colaboradores del grupo. Washington busca no solo ahora capturar a sus líderes, sino también debilitar sus estructuras económicas. Seguimos en Estados Unidos. ¿Los demócratas darán un giro hacia el progresismo? Esa es la interrogante que plantea el triunfo del progresista Abdul El-Sayed en las primarias demócratas al Senado de Estados Unidos por Michigan. Por pocos votos, ayer superó a su rival del ala moderada, Haley Stevens, y se medirá ante el republicano Mike Rogers en los comicios de noviembre. El-Sayed representa un programa centrado en la sanidad universal y en eliminar la financiación empresarial de las elecciones. Sus críticas a Israel fueron un punto álgido de la campaña del político de 41 años que es hijo de migrantes. Para analizar, saludo con mucho gusto a Luis Montes, quien es analista y consultor político internacional. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación, Elena. Le planteo para iniciar la interrogante que decíamos al principio. Con el triunfo de Abdul El-Sayed, ¿el Partido Demócrata podrá dar un giro hacia el progresismo y por lo tanto dejar de un poco de lado a la vieja guardia y en su lugar que lideren nuevos cuadros? Bueno, definitivamente esto es una cuestión que todavía está por verse, Elena, no por el resultado de la primaria de ayer, que esa ya está definitiva, sino por la elección que se viene en noviembre, precisamente como usted lo decía al inicio, con Mike Rogers, en contra de Mike Rogers. Aquí se va a definir qué tan viable y qué tan elegible, o como se dice en inglés, ¿verdad?, electable,
es estas posiciones progresistas en un estado bisagra como es Michigan, ¿verdad? Todo esto está ahorita por verse. Esto es una cuestión que, si bien él ha ganado la primaria, es claro que el descontento con la administración Trump es bastante fuerte dentro de la base demócrata, pero esto no quiere decir que el progresismo ¿verdad?, sea todavía viable en lugares como Michigan. Hay que recordar, por ejemplo, el resultado de Talarico en Texas, donde él derrotó al progresismo en Texas, y creo que aquí es donde va a ser el verdadero test que vamos a tener como Partido Demócrata, va a ser en noviembre. Si esto, ¿verdad? Si Abdul El-Sayed es capaz de ganarle a Mike Rogers en Michigan en noviembre, creo que ahí sí vamos a entrar a otra etapa de la discusión. Entonces, ¿por qué la elección de Michigan para una curul en el Senado de Estados Unidos cobra principal relevancia para las elecciones de noviembre, en las que Donald Trump, hay que recordar, se juega a poner en marcha algunas de sus políticas más cuestionadas? Porque aquí, lo crítico de esto es que Michigan podría definir el control del Senado para el 2027. De hecho, sí, ¿verdad? En estos momentos, el Senado, ese asiento del Senado está controlado por los demócratas. De perderse, esto abría las puertas para que Donald Trump mantuviera una mayoría en el Senado, lo cual, ¿verdad?, haría bastante difícil poder poner un stop, un paro a la agenda de Donald Trump a través del legislativo. Creo que esto podría ser, quizás es el gran reto y quizás la gran pregunta, la pregunta abierta que podamos tener los demócratas, porque aquí hemos pasado de defender un asiento que estaba relativamente seguro, ahora a una pregunta abierta: si esta agenda progresista tiene, ¿verdad?, alguna apelación, tiene algún appeal más allá de la base demócrata, porque una cuestión es una primaria cerrada en donde solo demócratas votan, a pasar a una elección general donde ya votan independientes, republicanos y todos en una misma boleta. Y creo que ahí es donde viene una pregunta bastante difícil de contestar en estos momentos. Luis, lo que usted nos decía es ver si el ala demócrata progresista tiene, de alguna manera, es más bien atractiva a otro sector de la población y suma votos para el Partido Azul. Regresando con esto al análisis sobre el partido de oposición, estamos hablando de una fuerza política demócrata prácticamente desdibujada en el panorama político estadounidense, o más bien de lo contrario, ¿qué papel ha jugado para poder ser un contrapeso del segundo mandato del republicano? Creo que, ¿verdad?, por las condiciones en las que estamos ahorita, Elena, es bien difícil cuantificar eso a nivel federal, porque hay que recordar, en ambas cámaras del Congreso estamos en la minoría, y pese a eso, ¿verdad?, han habido esfuerzos de manera, más allá de lo humano, para poder poner freno a muchas de las cuestiones. Y lo hemos visto, ¿verdad? Han tenido que negociar muchas de estas medidas, han tenido que ¿verdad?, llegar a medidas extremas en el legislativo para poder avanzar muchas de estas piezas de legislación que de otra manera, sin negociación, ¿verdad?, es imposible hacerlo. Entonces creo que en esa manera es bastante difícil de cuantificarlo por el momento. Sí. Ahora estamos a las puertas de unas elecciones de medio periodo, donde sí hay una gran oportunidad de tomar la Casa de Representantes, a pesar de la manipulación o de lo arbitrario que ha habido en esta manipulación de la redistribución de distritos a nivel de casa, y ¿verdad?, con la oportunidad que se abre en el Senado, donde nuevamente hago referencia al caso de Texas, donde en una generación o más de una generación no hemos visto los resultados, por lo menos las tendencias que vemos en estos momentos en encuestas, por ejemplo, en el caso de Talarico contra Paxton, también lo que estamos viendo en Carolina del Sur, de Roy Cooper, y así sucesivamente. Hay varios lugares donde los demócratas tienen oportunidad, por ejemplo, en el estado de Maine, ¿verdad?, donde hay una oportunidad de ganar estos asientos que están en control republicano, y por lo tanto ahí, ¿verdad?, también tener la oportunidad de ganar la mayoría en el Senado. Ahora, no obstante, lo vuelvo a decir, este caso en Michigan
pone en peligro, creo, esa mayoría en noviembre del 2026. Y finalmente y brevemente le pediríamos, Luis, Donald Trump afirmó, y cito hace minutos, que los comunistas quieren llevar su ideología ruinosa y letal, promotora de miseria y decadencia. Así lo dijo a todos los estados de Estados Unidos y advirtió que no se los va a permitir. ¿Esto habla de un Donald Trump preocupado por el creciente apoyo que está recibiendo el Partido Azul? Sí, me parece que este es ¿verdad? Es un discurso dinosaurico, es un discurso aquí en la capital, Estados Unidos es la capital del capitalismo en el mundo, ¿verdad? El comunismo no tiene cabida en Estados Unidos. Hay matices como los que están proponiendo, ¿verdad? Esta ala progresista del Partido Demócrata, que al final yo creo que tiene, ¿verdad? Si bien surgen para tener una discusión filosófica dentro del partido y muchas veces más allá del partido, pero no creo que cambie, ¿verdad? El sistema. Estados Unidos es la capital del capitalismo, es ¿verdad? El faro del capitalismo y la democracia en el mundo, y así se mantendrá. Ahora, el discurso, la retórica de Donald Trump es un discurso de desesperado, alguien dinosaurico, y que nos tiene acostumbrados a estos discursos en Latinoamérica, no aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis Montes, por su análisis aquí en France 24 y hasta la próxima. Muchas gracias, Elena. Y en otro orden de ideas, en un nuevo capítulo de la polémica que mantiene a Gianni Infantino en el ojo del huracán, la FIFA admitió sus errores sobre la propuesta de abrir la puerta al capital privado, pero pese a la disculpa expresada en un comunicado, también reafirmó su total apoyo a su presidente, que fue el cerebro del plan para privatizar el Mundial. Y mientras la reelección de Infantino para un tercer periodo frente a la FIFA se mantiene en vilo, el máximo organismo del fútbol sostuvo este miércoles una reunión de emergencia en Rabat. Pero ¿cómo llegó hasta aquí? Samuel Salgado Castro nos lo explica. Gianni Infantino en la cuerda floja. El presidente del organismo rector del fútbol mundial convocó a altos funcionarios en Marruecos en medio de un creciente escrutinio por su liderazgo. El resultado, el apoyo firme de los directivos. En una carta dirigida al Consejo de la FIFA y a las federaciones miembros de la FIFA, se presentó una disculpa por estos errores y se asumió el compromiso de garantizar que no vuelvan a producirse. En este sentido, se llevará a cabo un análisis y en la próxima sesión del Consejo de la FIFA se presentará un informe al respecto. Infantino no se recupera de su autogol, una propuesta para vender una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores externos a la FIFA. Aunque Infantino reculó el 1 de agosto, luego de una avalancha de críticas que lo acusaban de vender los valores del fútbol, su permanencia en el cargo es la que ahora está en juego. La pregunta que todos se hacen ahora es ¿en qué situación se encuentra Gianni Infantino tras esta semana tan convulsa? Su capital político, creo que es justo decirlo, está en su punto más bajo, ya que intenta conseguir una prórroga de su presidencia hasta el periodo 2027-2031. Está buscando desesperadamente algún tipo de apoyo, pero como saben, los informes indican que se encuentra muy aislado en medio de una avalancha de cobertura mediática muy negativa. Gianni Infantino busca la reelección para un último mandato al frente de la FIFA en el Congreso que se realizará en marzo de 2027 en Marruecos. Pero gobiernos como el de Canadá y confederaciones afiliadas a la FIFA como la CONCACAF y la europea UEFA harían tambalear el deseo de Infantino. Creo que es la última de una serie de intervenciones que han dañado su autoridad, probablemente la mejor manera de decirlo, porque ya sabes, estas se remontan a la Superliga y a la participación de la FIFA en eso en 2023. Ha habido varios incidentes desde entonces, alianzas políticas, digamos que nos han incomodado a muchos de nosotros, particularmente en Europa. Alianzas políticas como su apoyo explícito al presidente estadounidense Donald Trump. La relación atrajo aún más atención porque se esperaba que Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump, Jared Kushner, desempeñara un papel destacado en la propuesta de empresa conjunta sobre derechos comerciales. Y finalizamos con noticias que nos llegan desde el Vaticano. La Santa Sede anunció la primera visita del Papa León XIV a Latinoamérica. A comienzos de noviembre, el líder religioso viajará a Argentina, a Uruguay y Perú, su país de adopción y del que adquirió la nacionalidad. Se tratará de una gira especial, ya que será la primera visita de un pontífice a Argentina después de 39 años y luego de la muerte del Papa Francisco, así como el regreso del Papa a Chiclayo, la ciudad en donde fungió como misionero agustino y obispo
de dicha ciudad. Diego Bazzani tiene todos los detalles. Uruguay, Argentina y Perú celebran el anuncio de la visita papal. Este miércoles, el Vaticano informó que León XIV realizará su primer viaje a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre de este año. Sus primeras paradas serán Montevideo y Paysandú, para luego cruzar el Río de la Plata y visitar las ciudades argentinas de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Creo que tenemos que celebrar que por primera vez en 39 años un papa vuelve a Argentina. Eso para la comunidad católica argentina, que es mayoría, es una noticia muy importante. Una visita en la que se espera un homenaje al Papa Francisco, fallecido en 2025, quien durante su estancia en la Santa Sede nunca regresó a su país de origen. Bueno, me alegra que venga el Papa León. Siempre queda pendiente el sueño de los católicos de la venida del Papa Francisco, un papa tan significativo, tan nuestro. Así que no dudo que va a ser importante y seguramente sanador. Después, la cabeza de la Iglesia Católica Romana se desplazará a Perú, un país con el que tiene fuertes vínculos. Robert Prevost, en su juventud fue sacerdote misionero en la ciudad de Trujillo y posteriormente fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Justamente el Papa visitará esta localidad junto con Lima, Cusco y Pucallpa. Esta visita va a representar, yo creo, va a ser la manifestación de esta ansia que tiene la inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación. Según el cronograma, León XIV estará 7 días en Perú, en la que será la visita papal más larga en la historia del país. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y france24.com.